Hola, buenas a todos. Hoy vengo a hablaros de los valores del 6, que ya me habéis preguntado mucho si podía hacer un vídeo explicando cosas de sintaxis. Bueno, vamos a empezar por lo más importante. En los valores del 6 tenemos que tener una cosa muy clara, que hay ses que tienen una función y otros que no. Por ejemplo, hay ses que van a actuar como complemento indirecto o directo, y otros que directamente se les pone debajo pronombre y ya está, ¿vale? Entonces, por eso os lo he clasificado aquí en dos grupos, sin función y con función. Vamos a ver primero los de sin función, ¿vale? Es decir, que no sintácticamente hablando, ponemos pronombre y ya está. O si estáis dando en ese momento los valores del se, tendréis que poner pronombre y debajo se pronominal, se impersonal, se pasiva refleja, ¿vale? Bueno, el pronominal es cuando el se forma parte del verbo. A veces nos lo encontramos dentro del mismo verbo, por ejemplo, levantarse. Pedro suele levantarse muy tarde. Ahí nos encontramos que el mismo se está incluido dentro de la palabra del verbo, pero no tiene por qué ser así. Encontramos otros casos, como por ejemplo, se levantó pronto. Realmente el verbo es levantarse, pero ahí lo ponemos separado. Tanto de una forma como otra, el caso es el mismo. Siguiente es el impersonal. ¿Cuándo es impersonal? Mira, cuando la frase no tiene sujeto. Yo digo, por ejemplo, se vive bien en Londres. ¿Quién se vive bien en Londres? Yo se vive bien en Londres, él se vive bien en Londres. Se está hablando en general. Cuando nos cuenta algo en general, nunca va a cumplir función, ni va a actuar como sujeto. En definitiva, va a ser se impersonal. Y la frase también, consecuentemente, va a ser todo predicado. ¿Vale? Se vive bien en Londres. Se come de maravilla en Murcia. ¿Quién se come de maravilla en Murcia? Nadie. Estamos hablando en general. Siguiente caso, la pasiva refleja. El se actúa como pasiva refleja cuando, si quitamos ese se, podemos poner la frase en pasiva. Se ha comprado un coche. Si quitamos el se, podemos decir el coche ha sido comprado. Es decir, pega mucho ponerla en pasiva. ¿Vale? De todas formas, a veces os cuesta mucho ver este tipo, el de la pasiva refleja, los otros son más intuitivos. Yo lo que digo siempre, por descarte, los sé cómo se trabajan por descarte, voy diciendo, a ver, ¿es impersonal? Sí, no. ¿Es reflexivo? Sí, no. ¿Es recíproco? Sí, no. Si por descarte no es ninguno de los anteriores, al final va a ser pasiva refleja. Pasamos ahora a los que tienen función. ¿Qué quiere decir que tienen función? Que aparte de poner el tipo de se que es, debajo vamos a tener que ponerle complemento directo o indirecto, que ahora veremos los casos. Bien, el primer caso que tenemos es de complemento indirecto. Al final, el se en estos casos es cuando actúa como si fuera una variable del le. Ya sabéis que el complemento indirecto a veces aparece como Pedro llamó a su hermano. A su hermano sería el complemento indirecto, pero a veces nos encontramos con Pedro le llamó a él. Pero hay otras veces que directamente aparece el se. Bueno, pues en ese caso sería indirecto. Le dimos una buena noticia. En vez de decirlo así, se la dimos. Ese se refiere a que se la dimos a ellos. Entonces, debajo de este siempre vamos a poner complemento indirecto. Pasamos al siguiente caso, reflexivo. El reflexivo es cuando uno hace una acción sobre sí mismo. Por ejemplo, Marta se lavó los dientes, se los lavó a sí misma. ¿Vale? Ahora aquí tenemos que diferenciar cuándo va a actuar como complemento directo y cuándo como indirecto. Mirad, si en la frase hay un complemento directo, va a actuar como indirecto. Pero si en la frase no hay ningún complemento directo, entonces actúa como directo. Os pongo un ejemplo. Se lavó los dientes. Se lavó los dientes sería el complemento directo, se los lavó. Por lo tanto, como ya tenemos ahí el complemento directo que es los dientes, el se no puede actuar como directo, va a actuar como indirecto. Pero si yo digo simplemente Marta se lavó, no estamos diciendo que se lavó, no hay ningún complemento directo. Y como no hay ningún complemento directo, entonces el se actúa como complemento directo. Y bien, por último, el recíproco, ser recíproco, y es cuando dos personas se hacen algo entre ellos, se la hacen mutuamente. Por ejemplo, ellos se besan, ellos se abrazan el uno al otro, ¿vale? Y aquí va a pasar lo mismo que en el anterior. Si en la frase ya hay un complemento directo, pues va a actuar como indirecto.
Pero si en la frase no hay ninguno, va a actuar como indirecto. Por ejemplo, Juan y Marta se dieron un abrazo. Se lo dieron entre sí, es recíproco. Un abrazo es complemento directo. Entonces el se va a cumplir función de indirecto. Pero si yo te digo, Marta y Juan se besaron, ahí el se actúa como complemento directo porque no tenemos ninguno en la frase. Bien, ahora os voy a poner otro ejemplico más para que lo vayamos trabajando. Ellos se hicieron un regalo por Navidad. Esto sería recíproco, porque ellos hicieron un regalo el uno al otro. Déjaselos. Déjaselos, ¿cómo sería? Pronominal. ¿Por qué? Porque aparece como parte del verbo. Teresa se cepilla el pelo, se lo cepilla a sí mismo, por lo tanto, sí misma va a ser reflexivo. Se celebran muchas fiestas en la ciudad. Si quitamos el se, podemos ponerla en pasiva. Muchas fiestas son celebradas en la ciudad. Por lo tanto, va a ser pasiva refleja. Se cena bien en el nuevo restaurante. ¿Quién se cena bien? Nadie. Habla en general, que ahí se come muy bien. Por lo tanto, va a ser impersonal. Y el último caso. Se lo dio ayer. Es de complemento indirecto porque se lo dio a ella. Es como si te digo, le di esto ayer. Nada más que en vez de le, con se. Bueno, espero que os haya sido de ayuda. Es muy importante que lo trabajéis mucho. Os voy a poner debajo en la descripción un par de frases por si queréis practicar más. Si me las escribís en comentarios, os las corrijo. Bueno, mucho ánimo y hasta la próxima.